Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Carolina Ávila. Les envío un fuerte saludo a nombre de Gabriela Cabascango, Diego Apolo y Saudia Leboyer desde la mitad del mundo, desde Ecuador. Queremos proponerles a ustedes una investigación en la que hemos estado interesados en hacer una aproximación al uso de las redes sociales por parte de los jóvenes, particularmente en Quito, Ecuador, en el marco de esta conversación sobre comunicación política y esfera pública, en la que los investigadores de la comunicación política en particular hemos estado interesados los últimos años, sobre todo por el uso de las redes sociales en los jóvenes en particular, que entendemos que marcan pautas e influyen en la configuración, en la forma en la que ellos perciben a lo que podría ser para ellos la esfera pública. Por lo tanto, no es menor la importancia de un estudio en este tema, sobre todo porque nos dejó preocupados una investigación realizada principalmente en Quito por Garza Barredo y Calderón, en la que nos manifestaron que la participación política de los jóvenes en las redes sociales, la participación política de los jóvenes en general es bastante escasa, a pesar de una fuerte participación o uso de las redes sociales. Entonces, la idea nuestra a partir de esta investigación es entender un poco, darle un doble clic, si se desea, a la apreciación que los jóvenes tienen de las redes sociales y su uso político. El enfoque metodológico es de tipo mixto. Nosotros me voy a concentrar en este momento, en honor al tiempo, principalmente en investigación cuantitativa, pero en el paper se puede revisar también el abordaje cualitativo de esta investigación. La encuesta fue realizada principalmente con jóvenes de 17 a 25 años en Quito, la capital de nuestro país. Hemos conseguido un total de 367 informantes en esta investigación aplicada principalmente por Internet. Ahí hay algunas de las variables que hemos intentado abordar, que vamos a tratar de compartir con ustedes algunos de los resultados. No quisiéramos detenernos mucho allí porque creemos que esto es probablemente lo más interesante. Quiero hacer primero una pequeña salvedad. Yo creo que es importante para las personas, sobre todo que no están muy familiarizadas con el contexto político ecuatoriano, que puedan prestar un poco de atención al capítulo, a la sección 2 en el paper, en el que hacemos mención sobre la configuración y el contexto político y la esfera pública en el caso ecuatoriano, sobre todo a partir de un fuerte uso de las redes sociales, principalmente como una estrategia gubernamental, que de eso hemos sido testigos en los últimos años. En particular, se conoce, por ejemplo, que el presidente, en ese momento presidente, ahora expresidente, Rafael Correa, era uno de los tuiteros más importantes a nivel de los estudios de gobiernos y uso de redes sociales. Era, sin lugar a dudas, el que principalmente respondía a los tweets que recibía. Por lo tanto, había una fuerte actividad en redes sociales por parte del gobierno, más allá de lo que el presidente personalmente hacía, sino como una estrategia política de comunicación gubernamental. Pero también encontró un fuerte espacio, sobre todo de confrontación de parte de la oposición. Entonces, se constituye en este sentido el entorno de lo que llamamos nosotros también comunicación populista, un entorno de conflicto, no solamente en el sector offline, sino también online. Así que vale la pena prestar atención a ese espacio particular que nosotros desarrollamos en nuestro marco teórico. Volviendo a los resultados de nuestra encuesta, nosotros tenemos en total un 70% de estudiantes que son los que responden a esta investigación, de los cuales el 60%, casi 61%, dicen claramente que no confían en la información que reciben en Internet. Al desagregar un poco esta información, nos cuentan que no encuentran buenas influencias en las redes, que las amistades en las redes son poco confiables y que las redes, en efecto, sí cambian, a criterio de ellos, el pensamiento de los jóvenes. Por lo tanto, lo miran con distancia. A su vez, ellos consideran que las noticias que reciben, del 84% de ellas, dicen que impactan de una manera media alta las creencias y opiniones que ellos pueden generar. Lo interesante también es que hay una alta participación, o diríamos una participación moderada, por último, con un 43% que lo usan para expresar opiniones, asuntos personales, noticias, memes, son parte de los contenidos que ellos comparten. Sería interesante contrastar, por ejemplo, este 43% en relación con otros países, como se puede ver. Lo que nos ha llamado la atención es que el 50% de nuestros encuestados se consideran activistas virtuales.
Y además de eso, ellos a su vez se creen muy eficaces. Dicen que en efecto sí influyen en las decisiones políticas y sociales, al menos un 45% de estos activistas. Y el 28% de ellos genera, de hecho, su propio contenido y realiza producción multimedia y demás. Así el escenario brevemente, y esto nos ha llevado al menos a tener algunas reflexiones en cuanto a discusiones y conclusiones. En primera instancia, nosotros podemos confirmar a partir de la apreciación de los jóvenes, aquello que nosotros también ya hemos visto también en la literatura, este efecto del conflicto y de un entorno negativo del ecosistema de redes sociales en la participación política en los jóvenes. En concreto, ellos tienen un uso frecuente, sí, pero con distancia. Y la suma de estos dos elementos genera desconfianza. Hay información, consideran que hay un uso malintencionado de las redes sociales, pero le miran a su vez con gran influencia. O sea, en realidad ellos consideran que la información que está allí es capaz de cambiar las opiniones o de crear algún tipo de efecto. En los años 60 se discutía ya sobre una teoría que planteaba entre sus postulados que la exposición a la negatividad, al conflicto, a la información de ataque, que sobre todo la televisión podría comenzar a generar, generaba en la gente una desafección política, frustración o inseguridad, o lo que llamamos también cinismo. Esta teoría considerada media malaise o video malaise, yo creo que debería comenzar a mirarse a partir de lo que está sucediendo en las redes sociales, sobre todo en los países como el nuestro, el caso ecuatoriano, en donde el conflicto y en donde la controversia, la discusión y este entorno negativo de conversación que se encuentra en lo digital, al parecer está generando eso, desafección política, frustración, inseguridad y cinismo. Por otro lado, desde la perspectiva estratégica de comunicación gubernamental, vemos una especie de doble efecto en lo que el gobierno ha generado, diremos, a partir de su propuesta. Las redes sociales son, en efecto, un espacio de cercanía y hay una forma de amplificar el discurso a través del entorno digital. Sin embargo, a su vez también tienen este uso de caja de resonancia o de instalación del conflicto. Lo que está generando, vemos, es que se pone el entorno de manera negativa, se pone el conflicto y esto hace que los jóvenes se frustren o sientan esta desafección política. Entre las conclusiones que nosotros planteamos en nuestro documento es que la actividad política no debe subestimar el entorno offline, y esto es una recomendación sobre todo para los actores políticos. Si de verdad quieren incidir en la conversación online, no se puede subestimar los elementos offline relacionados con la conversación de los jóvenes. Entendemos que se debe convertir en comunidad virtual solo aquello que adquiere fuerza en la vida social y política de los jóvenes. De otro modo, consideramos seriamente que serán espectadores de algo que podría ser más cercano a un circo romano que al ágora político tan deseado. Lamentamos no poder estar allí para poder ampliar esta conversación, pero les invitamos seriamente a que por favor visiten el paper y podrán encontrar allí más información. Muchísimas gracias.